hay una cuestión que estaba pensando como disparador para conversar con vos, para iniciar la charla, y tiene que ver con el mundo laboral que busca siempre respuestas rápidas. ¿Estás de acuerdo con eso? La Sí. inmediatez, que todo salga en tiempo y forma, lo antes posible y demás. En ese punto y en ese contexto, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué es importante detenerse a pensar desde la filosofía? Uf, eh, arrancás livianito, ¿eh? ¿Por qué es importante detenerse a pensar desde la Mm. filosofía? Mira, hace un tiempo estaba con una colega, la menciono, con Melina Jajamovich, eh, armando algo que era de pensamiento disruptivo, ¿no? Quería ir por ese lado. Y un poco parecía esto mismo, ¿no? Lo primero que me pregunto es, ¿por qué tendría que tener una utilidad? ¿No? ¿Por qué tendría que tener una utilidad detenerse a pensar? ¿No? Como primer warning, ¿no? Porque también creo que no solo tenemos el mal hábito de no detenernos a pensar, o no pensar lo suficiente quizás, o no con profundidad, pero creo que el otro mal hábito es que todo tiene que tener una finalidad útil, práctica, y si es rentable, económica, mejor, ¿no? Nos hemos convertido en un homo productivus, una cosa así. Entonces, ¿por qué detenerse? Bueno, lo primero es eso, diría, el para qué, yo diría, no pensaría el para qué, no pensaría el para qué pensar, solo por disfrutar de poder hacerlo, ¿no? A veces digo que es un privilegio poder detenerse a reflexionar. Ahora, si, si aún así pienso para qué para mí, ¿no? Ahí sí, ese para qué para mí. Yo creo que la forma en la que pensamos el mundo nos condiciona mucho en cómo intervenimos en el mundo. Y a mí me interesa construir un mundo mejor, ¿no? Es decir, no pienso el pensar solo como el ejercicio intelectual aislado en una montaña, sino que yo creo que tiene una riqueza al menos para los que queremos o creemos que interpretando el mundo de otra manera podemos intervenir en él de otra manera, desde nuestro punto de vista mejor, ¿no? Eh, entonces, hay una frase que digo mucho últimamente, la estoy diciendo más todavía, que es de Ursula Le Guin, una escritora de ficción, eh, que yo la retomo de otra autora, de Dana Haraway, que dice, importa contar las historias que nos contamos para contar con ellas otras historias. Importa pensar los conceptos con los que pensamos para pensar con ellos otros conceptos. Entonces, a mí me parece que no detenernos a ver qué historias nos estamos contando y qué historias estamos reproduciendo casi en modo automático nos imposibilita contar otras historias, contarnos otras historias y habitar otros mundos, ¿no? Reales o ficcionales, pero habitar otros mundos, porque al menos yo no estoy muy conforme con el mundo tal como está, ¿no? Creo que podría ser un mundo mejor. Y, y entonces para mí la filosofía cumple ese rol, ¿no? De decir, detengámonos a pensar otros mundos posibles para construir esos otros mundos posibles o para ver cómo intervenimos en el mundo que nos toca para ir construyendo otros. Salir de que lo dado es lo natural y es así y es ahistórico, ¿no? Pero bueno, eso choca con la inmediatez que el ritmo contemporáneo, llamémosle, sobre todo, en todos los ámbitos, en el educativo también, pero en el mundo corporativo se ve mucho, ¿no? Esa necesidad de permanentemente estar corriendo. Y hay cosas que hay que dejarlas de cantar, hay cosas que el pensar y el sentir tienen un ritmo distinto del hacer. Eh, y para hacer, solo por hacer, que hagan las máquinas, ¿no? Yo prefiero pensar. Prefiero un hacer pensado.
Así que no sé si eso responde en el para qué o qué valor. Para mí es eso, es construir otros mundos posibles, desde detenernos a imaginarlos y a problematizar sobre el actual, y desde ahí, a veces digo, mirar de una manera distinta un plato de fideos, ¿no? El plato de fideos como el plato básico, clásico, sin mucha sofisticación, ¿no? Que está ahí. Bueno, ¿cómo lo podemos mirar de otra manera, ¿no? Para ver qué nos está diciendo ese plato de fideos. Pregunta que te quería hacer con respecto a lo que comentabas recién, tiene que ver si tenemos permitido dudar de de lo que nos es dado, o simplemente aceptar e incluso, viste, en lugares educativos como en la escuela y demás, por lo general se imparte una lección y lo que te dice la persona que está ahí adelante, sea el docente, el maestro, el profesor o quien sea, lo absorbemos, pero no nos sentamos quizás a repensar eso, por qué me lo está diciendo de esa manera. ¿Tienes una opinión formada respecto de esto? Eh, yo, primero, que a veces digo que es fácil pensar con la panza llena, ¿no? O por eso destaco que a veces, aunque sea nefasto, es un privilegio o detenerse a pensar, ¿no? Porque, porque vos decías la palabra paradigma y me quedo en esto. Es un entramado de formas de entender cómo habitamos el mundo y está conectado con todo. Digo, tengo que tener disponibilidad de tiempo, disponibilidad de recursos, disponibilidad material y simbólica para expresar un desacuerdo. Eh, y todo eso a veces está condicionado materialmente, objetivamente, ¿no? Si salgo a las 6 de la mañana, me tomo un colectivo, estoy 2 horas para llegar a un lugar de trabajo y vuelvo a las 10 de la noche, me parece que hay que poner los pies en la tierra de en qué condiciones materiales uno puede, o son favorables para problematizar o para parar la pelota, ¿no? Yo entiendo si una pyme está con problemas que no le dan los números permanentemente, le va cambiando, que problematizar, bueno, hacia dónde vamos, y el propósito genera una ansiedad, o puede generar una ansiedad. Es decir, no quiero caer en el lugar de juzgar livianamente esas dificultades, ¿no? Para asumir el tiempo de otra manera. Porque, porque el contexto no ayuda mucho, ¿no? El contexto a veces no ayuda mucho. Sumado a que es algo que vos decías, hemos aprendido la idea, ¿no? En el mundo corporativo aparece, no me traigas problemas, tráeme soluciones, ¿no? Como idea, que eres la misma forma que en el colegio se premia al que responde bien, no al que repregunta mejor, ¿no? Entonces, eso sí es desde, si se quiere, desde lo simbólico, pero cuando estás tapado de problemas, que te traigan problemas, no te hace mucha risa, ¿no? Cuando todo es incertidumbre, querer aferrarse a una certeza, a una respuesta, tranquiliza. El problema es que pagamos un costo de esa tranquilidad de la respuesta, de esa tranquilidad de ir en piloto automático. No es gratuito, no es gratuito. No es gratuito en calidad de vida, no es gratuito en los impactos no previstos, no es gratuito eso, en cómo habitamos el mundo, ¿no? Tengo, tengo dos preguntas con respecto a esto que mencionabas recién. La primera es preguntarte en qué contexto crees que estamos viviendo en la actualidad. A nivel general, digo, a nivel humano. Mm. Y la segunda pregunta que te quería hacer con respecto, me mencionabas también la incertidumbre recién, y saber si el mundo laboral está preparado para abrazar la incertidumbre o todavía busca la certeza a toda costa. Bueno, a ver, eh, voy, voy por la primera, voy por la primera de cómo caracterizo un poco yo
Para mí, hoy por hoy, cualquier conversación, inclusive, ¿no? Te decía antes que trabajo mucho para recursos humanos, además, no podemos evitar un contexto de guerra, ¿no? Digo, si miro la macro, ¿no? En donde una guerra que parecía que iba a ser breve en Ucrania, desata ya creo que vamos 2 o 3 años, Medio Oriente igual, un cambio profundo en la orientación ideológica del gobierno de una de las, sin duda, mayores potencias que tiene el mundo, una Europa que tampoco logra consolidarse desde una hegemonía que pueda resolver conflictos internacionales, ¿no? Digo, me parece que Argentina o Latinoamérica también en procesos de cambio y de cómo geopolíticamente se posiciona. Entonces, diría en un mundo problema, ¿no? Problema turbio, enturbiecido, ¿no? En un mundo donde es como, viste, cuando rompe la ola abajo en el mar y se revuelve la arena que está abajo y queda así como todo un poquito opaco, pero sabes que es agua, que es transparente, pero se revuelve y queda un poco opaco. Y se hace muy difícil encontrar vertientes o líneas de claridad ahí. Y digo claridad, y ahí podemos ir a lo de incertidumbre, que a veces yo lo distingo de certeza, ¿no? Porque una cosa es buscar certeza y otra cosa es buscar cierta claridad para poder moverse. Entonces, como mundo, sí, lo veo como un mundo que está desorientado, ¿no? Estamos desorientados. Y hace tiempo, ¿no? No solo por las últimas elecciones norteamericanas, es como que la historia ¿no? Teníamos un mundo de Guerra Fría, un mundo bipolar, se cae la Unión Soviética, entonces tenemos un mundo único, globalizado, ¿no? Ese relato de claridad. Yo hice el colegio primario con ese relato victorioso, ¿no? De decir, listo, se terminó y ahora tenemos un mundo globalizado, el fin de la historia, decía Fukuyama, ¿no? Es ese mundo del fin de la historia donde ya está, ¿no? Y avanzamos en un progreso indefinido gracias a las relaciones armoniosas en el mundo, y eso se nos vino abajo, junto con 2 enormes torres en Nueva York, y ahí se empezó a desmoronar ese relato tranquilizador de un sentido del mundo. Creo que porque era un poco falso ese relato, o sea, creo que porque era un poco ficcional, entonces antes o después alguien iba a decir, che, ojo que hay otra realidad acá, ¿no? Y de la mano de eso, obviamente, los desarrollos tecnológicos que van acelerando un montón de cosas, nos vamos habituando a ritmos de vida de inmediatez por el acceso a información y a recursos en algunos casos, impensables, ¿no? Digo, imagínate vos estabas en la oficina hace 20 años y tenías que comunicarle algo a otra área y tenías que mandarle un memo con el correo interno y capaz que le llegaba, yo era cadete, empecé de cadete y era toda una logística hacer que a otra oficina en otro territorio le llegue un, un librito, ¿no? Y hoy eso es inmediato y vamos asimilando eso, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Y ahí, en un mundo turbulento, ahora paso a la pregunta de si las organizaciones están preparadas para abrazar la incertidumbre. Voy a hacer una doble respuesta engañosa. Sí y no, ¿no? Sí y no. No en sus formas de gestión, ¿no? En la forma en que una organización se estructura en el sentido más amplio de la palabra se estructura, ¿no? No solo su organigrama, ¿no? En cómo son sus procesos. Los modelos de gestión heredados no están pensados para absorber complejidad. Pero esos modelos de gestión, al menos así es como lo leo yo, ¿no? Esos modelos de gestión están aplicados, están forzadamente metidos en un sistema que es un sistema social, ¿no? Una organización, una empresa es un sistema social que se vincula con otro sistema social, que es el mercado, ¿sí?
y que en el fondo se vincula con un enorme sistema complejo que es el mundo que habitamos. Entonces, ¿las organizaciones están preparadas para absorber la incertidumbre? En esencia sí, porque son sistemas sociales y por tanto son sistemas complejos, pero siendo sistemas complejos se le mete una capa de gestión que lo que busca es dirigir, es controlar, es dar previsibilidad a lo que no es previsible, a lo que no es controlable y a lo que no es dirigible. Entonces recurre a ir cerrándolo, que en otras palabras es ir matándolo, es ir matándole la complejidad social a la organización, que es lo que le permite absorber la complejidad del mercado, la complejidad del mundo. Entonces, si sirve de síntesis, estoy improvisando ahora la síntesis, a ver si va. Y las organizaciones son naturalmente, o casi por definición, permeables al cambio, permeables a la complejidad, permeables a gestionar la incertidumbre, porque son sistemas complejos, porque son sistemas sociales. El problema está que le metimos una capa para cerrar o para sacarle la complejidad organizacional, sacarle la complejidad, apagarla. Y ahí es que perdemos la capacidad de responder, ¿no? Ahí es que la organización pierde. Entonces es artificialmente cerrada una organización. Perdón, ¿cuál es la capa que te referís que se puso en la organización? Una capa inicialmente teórica y luego en prácticas, ¿no? Esta capa de cómo las gestionamos, cómo las organizamos, cómo armamos nuestros sistemas de gestión, que son sistemas de lógica simplificante, de lógica reduccionista, de lógica mecanicista, algo que no lo es. Es como si yo a la huerta la quiero tratar como si fuese el motor del auto, ¿sí? Entonces empiezo a hacerle cosas a la huerta con la misma forma de pensamiento que él lo haría el auto, ¿no? No me da la cantidad suficiente de tomates, entonces pienso que si cambio este engranaje va a suceder. Y no sucede tan lineal, ¿no? La cantidad de tomates que dé la planta no hay una única variable que la determine. Entonces mi forma de intervención, si quiero más tomates, tiene que ser otra, ¿sí? Ahora, si en un sistema de engranaje quiero que la última gire más rápido, tengo que encontrar las relaciones de los tamaños de los engranajes y tengo un resultado predecible. Entonces, cuando hablo de la capa, sería algo así, siguiendo una metáfora, una empresa es más parecida a una huerta, que está conectada con un entorno, con la luz, con el clima, qué sé yo, pero el modelo de gestión, los modelos de gestión heredados del Fordismo, del Taylorismo y antes, están pensados con la lógica de la mecánica. Entonces hacemos una esquizofrenia bárbara. Les pedimos a las personas que se adapten a los cambios, pero tenemos un modelo de gestión que impide que el sistema se adapte a los cambios, que lo restringe. Y culpamos a las personas, es como que culpe no sé, a las lombrices de que la planta de tomate no me está dando la suficiente. ¿No? Ese es el reduccionismo, esa es la simplificación del pensamiento. La culpa es de los líderes, siempre le podemos echar la culpa a alguien, ¿no? Y eso no ayuda a asimilar la incertidumbre propia de los sistemas complejos, ¿no? Y el mercado es un enorme sistema complejo. Y hablando de sistemas complejos, ¿cómo se gestiona la presión de tomar decisiones cuando no hay información que esté completa, ni certezas absolutas? Mencionabas recién el cambio, la incertidumbre. ¿Cómo se resuelve la toma de decisiones en ese contexto? Voy un pasito para atrás, ¿no? De cuándo un sistema complejo responde bien al entorno. Porque hay cosas que tienen que suceder. Un sistema complejo, como sistema abierto, necesita de un flujo de información del sistema hacia su interior y del sistema hacia su entorno, ¿no? Entonces, si yo le saco información o le saco flujo de información, ¿no? Si a la planta no le tapo el sol, no va a saber nunca cuándo tiene que florecer y cuándo no, si le pongo un microclima, ¿no? Si le saco información, si le restringo el acceso a la información, pierde capacidad de respuesta. Si le saco el acceso a la energía, a los recursos,
pierde capacidad de respuesta, porque se va a adaptar en base a los recursos que pueda obtener, ¿no? Si obtiene más agua, va a tener determinado tipo de floración, si obtiene menos, va a obtener determinado otro. El problema es que en esta capa de gestión que decía que se le mete el sistema complejo, justamente es lo que se cierra. El presupuesto se arma en una cúpula que piensa y determina cuántos recursos tiene cada uno, y la información es poder, se centraliza, y la información válida es solo aquella que dice quienes a su vez están más lejos del contacto con el mercado y la producción, ¿no? Es decir, la dirección. Entonces, en un entorno así, pretender una buena toma de decisiones, buena en el sentido de acorde a la dinámica compleja de mercados complejos, es muy difícil, porque estás usando una lógica de centralización de recursos y de información. Y los sistemas complejos, para responder bien, necesitan tener disponibilidad, la mayor disponibilidad posible de información y de acceso a recursos. Porque en base a eso es que van buscando sus mejores decisiones. ¿Sí? El concepto de autoorganización. Entonces, si me preguntás, en un entorno así, ¿cómo tomar buenas decisiones? Y hay que descentralizar. ¿Sí? La descentralización de las decisiones es mucho más efectiva, es mucho más consistente, tanto con la organización como sistema complejo en su interior, como con la organización como sistema complejo interviniendo en otro sistema complejo que es el mercado. Ahora, si yo voy a descentralizar las decisiones, pero voy a seguir restringiendo la información y los recursos, el impacto de los recursos, no puedo pretender que se tomen buenas decisiones, porque le estás diciendo a gente que tome decisiones a ciegas. ¿Sí? Entonces, la descentralización de decisiones tiene que ir con la descentralización de la información y con la descentralización de la gestión de los recursos. ¿Sí? Con los presupuestos centralizados no hacen mucho sentido para una toma de decisiones descentralizada. ¿Sí? Entonces, son tres componentes al menos que tendrían que estar jugando. Pues es fácil, sería tomar decisiones cuando yo no tengo impacto por los recursos. Por eso yo necesito impacto en los recursos, ¿no? Si la decisión es acertada o no, yo tengo que recibir el impacto. Yo como responsable de la decisión. Si mi presupuesto va a ser el mismo, la decisión sea buena, sea mala, y en definitiva es una puja en una mesa muy chica de directivos, qué presupuesto se le asigna a cada área, bueno, no estoy teniendo impacto. Entonces, tampoco puedo ser responsable. Y si no tengo información, ni hablar. Ahora, es paradójico que cuanto más complejo se vuelve el mercado y más incierto todo, la tendencia nos suele llevar a la centralización, ¿no? Porque parece más rápido, que decida uno, ¿no? Porque pensamos en que descentralizar es una asamblea permanente de 200 personas todo el tiempo votando todo, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Es más, habría que decir muy poco, ¿no? Porque hay que ir respondiendo muy corto. Entonces son micro decisiones. ¿Y por qué crees que las empresas no se adaptan a este contexto o a la complejidad que vos comentás y al contrario de lo que parecería ser que con el tiempo fuimos ganando más y más herramientas para la toma de decisiones y para poder gestionar que las decisiones las tomen otras personas, poder delegar y demás? Parece ser todo lo contrario, que se centraliza la decisión y no se permite trabajar sobre estos cambios que vos me mencionabas recién. Hay una variedad de empresas tan amplia que la generalización va a ser injusta con todas, ¿no? Pero bueno, voy a aceptarme la generalización como acto de injusticia. Yo creo que de un tiempo para acá, hablo de cuando empieza, que era 2010 más o menos, el mundo VUCA, ¿no? Se empieza a hablar. Sí, VUCA nace después de la caída de la Unión Soviética, pero aparece mucho. Después vino la pandemia y se empezó a hablar de BANI. Ahora leí que había otro acrónimo, ¿no? Flux, creo que le decían, una cosa así. En donde cierta idea de la necesidad de las organizaciones de ser adaptativas, ¿no? La idea de sobreviven las empresas que se adaptan más rápido, ¿no? Como ideas que pululan en el mundo del management. Yo creo que está mucho más difundida que antes de la pandemia, sobre todo. Ahí el evento inesperado nos puso, si se quiere, el cisne negro de la teoría del caos en la cara.
Entonces, hay un primer nivel que yo creo que hay un avance, ¿no? Hay un primer nivel que para mí es un avance. No hace falta justificar mucho por qué la burocracia hace lenta la organización y eso es un problema competitivo. Digo, ¿no? Quizás en algunas empresas sí, por eso digo que es un universo muy grande, ¿no? Pero hablando en términos de la literatura del management, o de lo que corre en los pasillos de la academia y las revistas, y aparece mucho en libros. Eso está. Pero creo que está la asunción de la complejidad como una capa de barniz muy finita, ¿no? Se expandió un montón, pero sin hacer doble clic en qué significa decir que el mundo es complejo. Y las organizaciones son sistemas complejos, ¿no? Y los equipos son sistemas complejos. Y la gestión del cambio no es lineal, ¿no? Entonces cambiar el comportamiento no alcanza con poner plotters en la pared. Bien, estamos todos de acuerdo con eso, ya no hace falta ni decirlo. Pero cuando haces doble clic te das cuenta que cambió la forma, pero seguimos con esa misma lógica. Yo le llamo simplificante, ¿no? A veces a algunos les molesta la palabra simplificante porque parece simplona. No es por lo simplón, sino por lo reduccionista, ¿no? Entonces creo que lo que sigue costando es abrazar la complejidad en su complejidad. En que no se nos escurra, ¿no? Después de que hicimos buca, pero después hablamos de resistencia al cambio en las organizaciones. Para mí eso no tiene sentido como idea, ¿no? Si lo de las organizaciones son sistemas complejos, no existe tal cosa como resistencia al cambio, porque los sistemas complejos no se resisten al cambio, más bien todo lo contrario. No tiene sentido hablar de status quo en las organizaciones, porque en los sistemas complejos no existe tal cosa como un status quo. No tiene sentido hablar de desempeño individual, porque los sistemas complejos, las partes, el comportamiento de sus componentes está condicionado por la relación con otros. No tiene sentido tampoco hablar de líderes, porque el liderazgo es una relación emergente. ¿Sí? Entonces decimos o aceptamos en una primer capa que el mundo es complejo, que las organizaciones son complejas, que los equipos son complejos, pero en nuestras prácticas de management, desde mi perspectiva, seguimos reproduciendo la lógica simplificante. Entonces no creo que se trate de resistencia a lo que implica, sino simplemente no detenernos lo suficiente. De hecho, en ciencias de la complejidad, en teoría de complejidad, está muy desarrollada en física, muy desarrollada en biología, muy desarrollada en economía, en ciencias de la vida, en ecología, en un montón de disciplinas. Y en management hay pocas cosas que trabajen la complejidad desde la complejidad. Hay algunas cosas, ¿no? Uno puede hablar de Cinefi, ¿no? De Snowden o de la matriz de Stacy. Pero cuando haces doble clic con alguien que te habla de Cinefi, en general está en un nivel todavía superficial. Las formas en que pretendemos gestionar el cambio, lo decíamos antes con el ejemplo, son radicalmente distintas, y entiendo que es un sistema complejo a que es un sistema mecánico. Entonces, ¿por qué seguimos pensando, aunque cambiemos el lenguaje, tratar a las organizaciones como sistemas mecánicos? No le estamos haciendo ningún favor y generamos inconsistencias. Inconsistencias teóricas que dan esquizofrenia organizacional, ¿no? Pero ¿no considerás también que las organizaciones tienen una mentalidad más de control todavía que de exploración? Por esto que mencionabas recién, en donde habría que poner la lupa para analizar sistemas complejos y que todavía no se ha llegado hasta ese punto. Sí. A mí la idea bueno, ahí está, mirá, vamos a tomar de mentalidad de control. Vamos a jugar un rato desde ese concepto. En algún sentido te voy a decir, sí, prima una mentalidad de control. Ahora lo miro con anteojos de sistema complejo. Tengo que dar cuenta de qué tipo de entidad es esa mentalidad. A priori lo que digo, la mentalidad, es decir, el pensar común de la organización es una propiedad emergente del sistema. Entonces tengo que encontrar los elementos materiales, los componentes del sistema que están generando esa mentalidad.
¿sí? Porque si no convierto el efecto en causa y caigo en un regreso al infinito. Entonces también aparece mucho, ¿no? No, lo que con agilidad pasa mucho. No cambiaron porque no adoptaron la mentalidad ágil, o la agilidad es un mindset. Para mí eso no tiene. Ahí estamos cayendo, para mí, en inconsistencia, ¿no? La mentalidad es un efecto emergente de todas las relaciones de los componentes del sistema que lo integran. Entonces, si quiero cambiar la mentalidad, tengo que trabajar sobre el sistema, no sobre la mentalidad. Porque la mentalidad es emergente, es un efecto, ¿no? Pero desde el pensamiento simplificante todo es cosa, entonces la mentalidad es una cosa y la trato como si fuese un engranaje más. Bueno, mi invitación es ojo que en la complejidad hay una ontología, una cantidad de seres y de tipos de cosas que habitan, que no todas son cosas o propiedades de cosas, ¿no? Hay cosas hay propiedades que no están en ninguna cosa y están en todas, ¿no? La mentalidad, la cultura, la identidad, son ese tipo de entidades. Entonces sí, prima permitámonos el uso de ese mindset de control, porque está todo el sistema organizacional diseñado bajo la concepción mecanicista de la producción, en donde no era necesario. Entonces, ¿cómo no va a primar el control si tengo presupuestaciones fijas anuales? ¿Sí? ¿Cómo no va a primar el micromanagement en las organizaciones si me exigen implícita o explícitamente previsibilidad? ¿No? La previsibilidad es propio de los sistemas mecánicos, de los sistemas complicados. Y la forma de tener previsibilidad es con la microgestión. Entonces, si quiero cambiar la forma de pensar, tengo que anular o limpiar al sistema de todos aquellos componentes que están generándolo. Pues si no, me lo voy a decir, si no caemos casi en una suerte de fascismo en lo que hay que cambiar la mente de la gente, ¿viste? Y pensamos en base a cómo vivimos. Entonces, si mi día a día me exige cosas implícita o explícitamente, ¿no? Hay mecanismos que me van diciendo que requerimos previsibilidad, que requerimos cumplimiento, que requerimos orden, es lógico o es esperable que el pensar común sea el de control. Entonces, ahí tiene que ver con gestión del cambio, ¿no? Si el sistema es complejo, la autoorganización, ¿no? La adaptación al cambio y todas esas cosas son propiedades que ya tiene. Lo que tengo que hacer es sacarle aquello que se le impide. Entonces, a veces aparecen frases, ¿no? Muy bien, ¿cómo potenciar o impulsar equipos autoorganizados? Los equipos son autoorganizados, pero hay algo que se los está impidiendo, ¿no? Es un cambio de lógica de cómo mirar el problema. Entonces, ¿cómo lograr autoorganización de los equipos? Lo son, hay que sacar aquello que se lo impide. ¿Y qué se le impide? Y de mínima el acceso a la información y el acceso a los recursos. Y después podemos seguir mirando variables, pero eso para mí es aceptar o hacer carne la complejidad en su complejidad, es ser consistentes en eso. ¿Sí? Esto que mencionabas de equipos autogestivos y anteriormente también habías mencionado la palabra agilidad. ¿Puede la agilidad cuadrar en los sistemas complejos? ¿Ayudan o por el contrario le agregan otra capa más de complejidad? Mirá, si complejidad es una palabra problemática, agilidad es otra, ¿no? ¿De qué agilidad me estás hablando? Es lo primero que, qué sé yo. Y la agilidad que hoy está de moda, ¿no? Sí, por eso, si hablamos de un marco de trabajo ágil, habrá en algunos casos que sí y en otros que no tiene nada que ver, depende qué marco, depende cuál es el tipo de equipo. Ahora, si hablamos de más una concepción general de la agilidad, me voy al manifiesto, ¿no? Para tomar un punto casi dogmático. Digo, la primera parte de las columnas, ¿no? ¿Viste? Adaptarse al cambio antes que seguir un plan y demás, claro, bienvenido se llama, perfecto, esto es lo necesario. La segunda, no.
Y el problema para mí que tiene el manifiesto es que puso las dos. Digo, para mí había que ser más radical y decir, adaptarse al cambio, no planifique, ¿no? Digo, jugársela. Después podemos discutir si tiene sentido o no, pero esa tibieza en el manifiesto da lugar a un montón de grises, un montón de interpretaciones que le ponemos etiqueta ágil a todo, entonces preguntar si la agilidad es adecuada para un mundo complejo o no, y depende del consultor que te esté hablando de agilidad. No me voy a arriesgar ni meter las manos en el fuego. Yo creo que su espíritu es acertado, ¿no? Equipos autónomos, autoorganizados. Está bien, digo, es la idea de feedback frecuente, ¿no? Porque el feedback que es un insight de información, que es lo que decíamos antes, que necesitamos como sistema complejo para poder adaptarnos. La mejor forma de comunicarnos es cara a cara, por supuesto, porque la comunicación es mucho más que lo verbalizado. Entonces, eso está muy bien. Después, creo que lo que ha ido pasando es que se formaban equipos ágiles, en el mejor de los casos, o equipos con metodologías ágiles en organizaciones de control. Y ahí ya, no, eso está condenado a la derrota. Eso está condenado a la derrota. Porque ahí es donde digo que entra la esquizofrenia organizacional. Es descentralizo o no descentralizo, no hay mucha vuelta. ¿Sí? Entonces se terminó sumando en muchos casos esas implantaciones, a veces le dicen implantaciones ágiles, en la necesidad de capas de burocracia para articular equipos de una fisonomía con equipos de otra. Entonces a la burocracia que ya teníamos le metimos otra más para que pueda hacer convivir dos mundos que son incompatibles. Entonces ahí se hizo mucho, creo yo, mucho daño, pero el problema no sé si está en el concepto de agilidad, que es adecuado. Pero hay que entender también que el manifiesto ágil tiene más de 20 años, con lo cual, por cómo cambió el mundo y la velocidad en la cual estamos transitando, creo que debería tener algunas enmiendas al menos como para poder ayornarse a nuestros tiempos. sí o no, ahí también, eso lo he discutido bastante con agilistas. Y ahora cuando fue la fusión entre PMI y la Agile Alliance, surgió mucho. Depende hacia dónde quieras actualizarlo. Sí, obvio, el manifiesto Agile está hecho para el desarrollo de software. Digo, punto. Entonces, todo lo que no sea software, al menos ya amerita una reinterpretación. Ya ahí tenés un límite enorme, ¿no? Ahora, cuando empezás con interpretaciones, yo sería muy prudente, algo que aparece mucho. Bueno, en unos casos sirve la descentralización y en otros no. Y queremos hacer convivir, ¿no?, las estructuras duales en las organizaciones. Para mí eso es pernicioso para las organizaciones. Porque genera esquizofrenia, porque el sistema sigue siendo uno, pero yo le meto adentro dos formas totalmente antagónicas de pensar. Entonces, ¿confío o no confío en la gente? ¿Por qué en este lado de la organización no necesito control y en este sí? ¿No? Digo, ¿qué concepto de naturaleza humana está operando? Antes hacía antropología, por eso. ¿Qué está operando? Entonces, que no quiere decir, obviamente, que toda una organización en su conjunto tiene que usar la misma metodología ágil, Scrum, ni siquiera hablo de metodología, ¿no? Pero la cuestión es, usamos modelos de gestión centralizadores o descentralizadores. Ese es el punto fuerte. La agilidad en su idea es bastante descentralizadora. Va en la dirección correcta. Creo que es insuficiente, pero va en la dirección correcta. Ahora, es muy raro con una mano decir centralizo y con la otra descentralizo. Se vuelve muy raro a nivel pensamiento común o mentalidad de la corporación en su conjunto. Sí. Viste que las personas cuando empiezan a trabajar con agilidad piensan que es lo mismo que la rapidez. Y cuando se empiezan a tocar estos temas de complejidad, ¿se asocia a algo que es complicado o difícil? Sí. ¿O no necesariamente uno implica la otra? Que sea complejo, necesariamente tiene que ser difícil o Claro, complicado. ahí va, mirá.
Mira, la otra vez estaba en una discusión con alguien, y para mí es que, porque no es lo mismo, ahí está, yo discuto mucho con el pensamiento simplificante, pero que a veces la resultante de ese pensamiento simplificante es de un nivel de complicación fenomenal, ¿no? Digo, las capas de burocracia, o las capas y los circuitos de toma de decisiones, son tan complicadas, con tantos vericuetos, pero que responden a la lógica simplificante. ¿Sí? En complejidad, yo soy partidario de que muchos de los abordajes son más bien simples, y no por eso simplificantes. Es decir, para mí es más simple, en el sentido, no digo que sea fácil después, ¿no? Pero es decir, el cambio hacia un modelo más adaptativo de organización, en general es eliminar cosas en vez de agregar. Para mí eso es más simple. Es decir, ¿qué cosas lo impiden? Entonces extraigo, ¿sí? Elimino. Y no agrego nada hasta no haber sacado otra cosa. Es decir, es más un trabajo de limpiar, más que de agregar cosas. Y para mí eso es más simple, ¿sí? Entonces, creo que ahí el lenguaje no nos ayuda, pero no, que el problema, que el fenómeno sea complejo no quiere decir que las intervenciones necesariamente sean más rebuscadas, usando un modismo más argentino, más rebuscados que si fuese, no sé, este reloj es recontra rebuscado, y sin embargo es mecánico, ¿sí? No tiene ningún tipo de complejidad. La huerta es compleja y sin embargo, bueno, le miro el agua, le miro el sol y parece un poco más simple la intervención. ¿Sí? Entonces, lo rebuscado no depende de la vuelta que le metemos. Y dado que parto de las organizaciones como sistemas complejos, es que digo que en general se trata de ir eliminándole cosas, eliminándole obstrucciones en vez de metiéndole, lo cual debería, en principio, ser menos rebuscado. ¿Sí? Y en este afán de poder limpiar cosas, como mencionabas vos recién, ¿qué pasa con desaprender? ¿Está dentro de ese limpiar cosas? Mirá, yo creo que no existe tal cosa como desaprender. ¿Sí? O sea, sí existe dejar de hacer algo de una manera, pero eso no es desaprendizaje. ¿Sí? Si yo sé hacer algo, lo sé hacer, puedo olvidar, pero el olvido no es lo mismo que el desaprender. Entonces, claro que hay que hacer cosas de otra manera, eh, pero de lo que se trata es de aprender a hacer, digo, yo no me centro tanto en el desaprender, eh, hacer algo, sino aprender a hacerlo de otra manera, distinta. Eh, porque a veces se dice desaprender hábitos, ¿viste? O cosas así, más soft. Y bueno, lo anterior, el comportamiento del componente en un sistema complejo es efecto del sistema, de la interacción entre los distintos componentes. Entonces tampoco está en que una persona deje, ¿no? Es como apriete reset y saca un hábito, porque el hábito está fundado en una práctica, en cómo está funcionando eso. Entonces, si el sistema sigue funcionando de la misma manera, suponiendo que existe una píldora del olvido de hábitos, la toma, olvida y los va a volver a adquirir, porque el comportamiento está dado por cómo los diferentes componentes, humanos, no humanos, materiales, simbólicos de la organización, van moldeando los comportamientos permitidos y aceptados dentro de la organización. Entonces, qué buena escena de ficción. Imaginamos que todos dejamos todo el sistema de gestión igual, y nos tomamos una píldora que nos hace olvidar todos los hábitos tóxicos. Lo más probable es que al tiempito los volvamos a tener a todos, porque esos hábitos no nacieron de un repollo. Porque están enraizados en todos los componentes del sistema, no solo en la mente de la gente, de las personas. Eso es reduccionista, eso es simplificante, ¿no? Es tratar el todo como una suma de partes. Y bueno, no, al menos en complejidad no funciona así. Al menos en complejidad no funciona así. Se trabaja, ¿sabes qué? Mira, hago un paralelo nada que ver, ¿no? Pero en biología,
para entender las dinámicas disfuncionales de un organismo, a veces se trabaja mirando lo que se llaman interfaces multinivel, es decir, cómo conectan las cosas más que mirando las cosas, ¿no? Más que mirar la célula, miramos cómo esa célula está interactuando con esa otra que está al lado, ¿no? Entonces se mira mucho más la relación de las partes que las partes. Pretender que la gente desaprenda hábitos es mirar las partes, digo, y creo que eso es simplificante. Siguiendo esta ficción, supongamos que la pastilla funciona. Mm. ¿Qué es lo primero que le enseñarías a la persona para que empiece a trabajar con estos conceptos, para romper el paradigma anterior y formar, no sé si llamarlo un nuevo paradigma, pero por lo menos un cambio? ¿Qué es lo primero que le enseñarías a esa persona que tiene la mente limpia de paradigmas? Eh, que se olvide de Aristóteles, de Descartes y de Kant, ¿no? Si fuese de filosofía, pero bajándolo al mundo, voy a tratar de ser consistente con la idea de que las organizaciones son eminentemente sistemas complejos. No hay que decirle mucho, ¿eh? Va a funcionar. Si no mete artificios como la división funcional del trabajo, si no mete artificios como la planificación anual de objetivos, si no mete artificios como la evaluación individual de desempeño, si no mete artificios de pensar en líderes superhombres, ¿no? Y ese tipo de artificios o seres mitológicos, a veces le digo, si no mete nada, es más parecido a una empresa cuando recién empieza, es mucho más multifuncional, es mucho más adaptativa a los cambios, lo que le falta es presupuesto, ¿no? Pero le falta energía. Pero si se olvidó de todo, lo único que hay que evitar es que meta artificios, eh, pensando que la organización es una máquina, es un mecanismo de relojería. Pero si no mete nada, y tienen buenos flujos de información, y tienen buenos flujos de energía, debería ir encontrando formas, porque es autoorganizado, ¿no? Entonces va a encontrar formas de mantener ese equilibrio dinámico, ¿no? Ese movimiento. ¿Y no tenían las startups ese espíritu? Claro, claro. Las startups, vuelvo por una cuestión material, ni siquiera por propuesta. Después se empieza a escribir, ¿no? Sobre una startup. Pero toda empresa cuando nace por un problema del entorno, ¿no? Nace para resolver un problema del entorno y espera que resolviendo ese problema le dé insumos, ¿no? Entonces, yo te doy insumos, llamado solución a problema, y vos me das insumo, dinero para poder seguir solucionando problemas, ¿no? Generamos ese mecanismo. Si el problema es real, vas a demandarlo; si no es real, yo me voy a fundir, y está muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque que funcione la autoorganización no quiere decir que la empresa sea viable, ¿no? Porque si no hay entorno que quiera tu producto, no lo hay. Entonces, no quiere decir que solo por ser autoorganizado vas a tener éxito y facturar millones. No. Digo, va a encontrar la forma de autoorganizarse, pero tenés que estar... sos una parte también de un sistema llamado mercado y mundo y problemas de la humanidad. Entonces, claro, las startups, por su propia forma de constitución, nacen así, nacen con muchos mayores niveles de transparencia, con muchos mayores niveles de intercambio de información, mucho menos artificio, hasta que empiezan a crecer y dicen, ok, necesitamos un departamento de recursos humanos, y ahí se empezó a empantanar todo, y necesitamos al jefe de finanzas, al jefe de ventas, y ahí esos artificios. Vos mencionabas uno de estos artificios como la planificación anual. Uh-huh. ¿Considerás que está mal ver o pensar la organización o el equipo, lo que fuera, a largo plazo? No, a ver, como construir un mundo ficcional, sí, pero la planificación no es eso. Digo, entonces sí, podemos
soñar o tener aspiraciones, o más o menos tener un deseo claro entre todos, compartido, algo que nos movilice, ¿no? Como visión aspirada, más concreta, menos concreta, pero la planificación en la cual a partir de ahí yo le asigno los presupuestos a las áreas y lo divido, ¿no? Desde la planificación, lo hago en cascada y demás, eso no tiene sentido porque no manejo ni el grueso de las variables externas, es decir, del entorno de mi sistema, ni tampoco la mayoría de las variables internas de mi entorno, llamado organización. Entonces es una ficción, y es una ficción que tampoco es gratuita, primero porque nos lleva mucho tiempo hacerla, y segundo porque empieza a restringir qué debemos hacer, qué deben y no deben, o qué se espera o no se espera que hagan los componentes del sistema. Entonces saco capacidad le saco libertad al sistema al hacer una planificación. Que insisto, no quiere decir que después no hagamos una distribución de tareas, ¿no? Pero la planificación, en el sentido clásico de la palabra, es como que yo planifique cuántos tomates va a dar mi huerta. Yo puedo esperar, ¿no? Y puedo, obviamente, decir, bueno, si quiero más producción voy a necesitar más recursos. Está bien, pero eso no, el que diga que eso es una planificación para mí, no sé. Es como que yo diga que tengo una siembra de tomate, ¿no? Yo tengo una huerta con un par de plantas. Tengo. Sí. De lo que mencionabas de complejidad, suena ciertas cuestiones un poco apocalípticas. La pregunta final que te quería hacer es, ¿cómo ves el futuro? El futuro de las organizaciones. Esto que vos comentás, ¿se va a profundizar, se va a mejorar? ¿Vamos a encontrar nuevas herramientas como para poder trabajarlo? ¿Qué es lo que te imaginás? Obviamente haciendo futurología, ¿cuál es tu pensamiento con respecto a eso? Cómo veo el futuro siempre depende de cómo estoy parado en el presente. Entonces es más toda descripción del futuro es una descripción del presente encubierta. Y hay una diferencia cualitativa entre presente y futuro. Entonces, yo voy a uno de los campos, ¿no? A uno de los campos de conocimiento. Creo que los desarrollos de ciencia y pensamiento complejo y demás van ganando espacio, ¿sí? Es decir, todavía no son un paradigma que haya permeado como para que tengamos un mejor mundo del trabajo y no nos demos cuenta que estamos pensando así, pero va avanzando. ¿Alcanza con eso? Quizás no, y ahí, digo, no es lo mismo, mirá, si esta conversación la teníamos hace un tiempo atrás, quizás no se nos ocurría que estábamos al borde de generar conflictos internacionales por aranceles, ¿no? Entonces te mezclo política con mercados y los aranceles me están modificando la dinámica interna de las exportadoras de acero, no voy a decir el nombre de la Argentina, y la producción o no de hidrocarburos en Vaca Muerta, por una cuestión arancelaria fijada por un conflicto en otro lado que no tiene nada que ver, o aparentemente nada que ver. Entonces es muy difícil realmente visualizar eso. Puedo decir más una visión de deseo, ¿no? Como decíamos antes, planificar es una ficción, sí está bien imaginar y ficcionar, bueno, puedo ficcionar. Y en mi deseo es que entender el mundo desde los zapatos, desde la óptica de la complejidad, te lleva necesariamente a mirar un mundo ecosistémico, donde no es irrelevante lo que hace cada parte, entonces hay una responsabilidad o una ética detrás de entender el mundo de otra manera, ¿no? Donde ya en complejidad se te rompe el antropocentrismo, ¿no? Te tenés que cuestionar ese lugar del hombre dominando y subyugando la naturaleza en su beneficio, ¿no? Entonces, ojalá
entender el mundo con otros ojos, entender que cohabitamos el mundo de una manera mucho más entrelazada de lo que pensamos, nos despierta una voluntad de responsabilidad y ciudadanía universal, ¿no? Es decir, bueno, sí, no. Pero creo que es más, depende, creo que es más un deseo que una predicción. Sí, sí. Pero vuelvo, por suerte en diferentes disciplinas va ganando espacio mirar el mundo de una manera compleja, no de dominación del objeto de estudio, no de control del objeto de estudio, sino de relaciones, ¿no? Personas y relaciones antes que procesos y herramientas, decías antes, ¿no? Del manifiesto, digo, ojalá podamos mirar más las relaciones entre personas, pero entre personas y el mundo. A eso apuesto. A veces uno se siente contra molinos de viento, pero si no creyese que fuese posible, no lo intentaría tampoco. Así que algo de esperanza tengo. Quizás no lo vea yo, quizás no lo vea 2 o 3 generaciones, pero ojalá podamos tener un poco más de eso, de entender que el otro no es tan un otro. Me encantó esta reflexión que hiciste. Ante todo, quiero agradecerte tu tiempo, tu buena predisposición. No sé si te quedó algo en el tintero que quieras mencionar o que quieras comentar. No, bueno, primero te devuelvo a vos el agradecimiento y la paciencia con los problemas técnicos organizativos que tuvimos. Así que primero gracias por el espacio. Como decías, abrir también a otros a que se tomen una pausa, a tener un rato de escucha. Me parece que es una contribución. Así que gracias a mí en lo personal y gracias porque creo que estás contribuyendo también, ¿no? Cosas en el tintero, uff, da para un montón. No, en todo caso, después en la descripción te pongo algunas referencias de textos que para mí son importantes para abordar la complejidad. Porque es un campo a explotar, entonces hay muchísimo, desde muchísimas disciplinas distintas que tienen que conversar entre sí y estamos viendo nada, una puntita. Entonces es como, es una invitación. En el tintero un montón de cosas, pero en todo caso queda para los spin-off o para otras conversaciones. Y sí es eso, una invitación a no simplificar la complejidad, a no pensar la complejidad de las organizaciones, del mundo, de lo que sea, de las relaciones entre personas con tu pareja, desde la lógica simplificante de que son suma de partes, ¿no? El mundo no funciona así, entonces el tintero es una fuerte invitación. Y abierto a seguir la conversación con quien quiera, cuando quiera. En una segunda oportunidad, en una próxima entrevista, ¿qué te parece? Sí, con gusto. Bueno, Fran, el gusto ha sido mío y espero que sea hasta la próxima entonces. Dale, muchísimas gracias, David. Adiós. Adiós. Sonidos que atrapan.